junto a Tomás Aliaga, que nos va a comentar lo último que ha ocurrido en materia internacional, sobre todo con Donald Trump y su relación con Venezuela. Exactamente, Karina, una relación que aparentemente está cada vez más y más crispada, y sobre todo entre Donald Trump y Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque acaba de amenazar Donald Trump a el ministro del Interior y la Paz y Justicia, Diosdado Cabello. Le acaba de decir, o más bien le mandó a decir, que si es que él no permitía gobernabilidad bajo el régimen de Delcy Rodríguez, entonces Diosdado Cabello iba a correr la misma suerte o incluso peor que Nicolás Maduro. Es una fuerte amenaza, por supuesto, y que se suma a las palabras que ya había entregado días atrás el propio Trump, pero en contra de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien también le mandó a decir exactamente lo mismo. Le dijo en su minuto: si usted no obedece todo lo que Estados Unidos le va a pedir, entonces aténgase a las consecuencias, porque puede que corra la misma suerte o peor que Nicolás Maduro. Es decir, acá ya Trump ha amenazado a la presidenta encargada, al ministro del Interior, la Paz y Justicia. Veremos a quién va a amenazar en los próximos días. Donald Trump, desde la parte del régimen venezolano, no han contestado directamente a esta amenaza, pero lo que sí hemos conocido es que Diosdado Cabello el día de ayer encabeza este acto político que estamos viendo ahí en imágenes, una gran marcha de mujeres, así es como ha sido bautizado, denominado este encuentro masivo, y en medio de esta convocatoria, Diosdado Cabello toma el micrófono en pleno escenario, y es ahí donde acusa la agresión imperialista, en sus propias palabras, que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro. Y es muy posible, Karina, que estas declaraciones hayan sido lo que desató la furia de Donald Trump, y es por eso que el mandatario estadounidense no se guardó nada y lo amenaza directamente, diciéndole que mejor se quede tranquilito, porque de lo contrario va a correr la misma suerte que Nicolás Maduro. Hay que recordar también un dato no menor, que Diosdado Cabello, en su cargo como ministro de Justicia, Paz e Interior de Venezuela, tiene a su cargo a todos los agentes de seguridad del país, incluyendo a los colectivos chavistas, que recordemos son estas agrupaciones civiles armadas que se encargan de que nadie diga nada en contra del régimen venezolano, porque de lo contrario los amenazan con las armas de fuego que ellos están autorizados a portar. Ahora, aquí llama mucho la atención, como que uno se pierde, yo lo digo como periodista, a pesar de toda la cercanía con la información que fluye día a día, uno se pierde en cuál es el verdadero sentido de la intervención en Venezuela. Claro. Y yo creo que cada vez queda más de manifiesto que el objetivo era el petróleo. Sí. Y objetivos económicos. Entiendo también que hay un sector de Venezuela que es de los pocos donde se explotan minerales que son necesarios para la fabricación de armas. Y ese pudiera ser otro interés que tiene Estados Unidos, pero absolutamente en recursos naturales. A eso me refiero. Porque si es que realmente el objetivo de Donald Trump hubiera sido devolver la democracia, devolver la tranquilidad a los venezolanos, preocuparse por las personas, hubiera sacado la cúpula entera del gobierno de Nicolás Maduro. Y lo raro es que en este minuto Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ya decíamos ayer que parece muy extraño que no haya cuestionamientos contra ella, y Diosdado Cabello, porque si bien le dice, le da una advertencia, pero tampoco lo persiguen tanto. Claro. Uno pudiera haber pensado, antes de un golpe como este, que él iba a salir junto con Nicolás Maduro. Exacto. Sí, y también hay que recordar, Karina, que Estados Unidos prácticamente no ha tenido ningún pudor en reconocer sus intereses en el petróleo venezolano. De hecho, sin ir más lejos, solamente horas después de que se concreta la captura de Maduro, Donald Trump da esta conferencia de prensa, ya a estas alturas incluso emblemática, donde se refiere en detalle a la situación del petróleo, revela que a partir de ahora Estados Unidos va a controlar la industria petrolera venezolana, y eso ya dejó en evidencia, por supuesto, los intereses que
había detrás del derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero aún así, por supuesto, no deja de llamar la atención esta áspera, si se quiere, o crispada relación que continúa teniendo Donald Trump con todos los integrantes de la cúpula chavista, que, como tú decías, Karina, no fueron derrocados junto con Maduro y que permanecen entonces en el poder. Claro. Hablemos también de lo que dijo precisamente Diosdado Cabello en medio de este acto político, esta marcha de mujeres, donde en muy duros términos se refirió a Estados Unidos, vuelve a hablar de agresión imperialista, habla también de secuestro, refiriéndose a la situación de Nicolás Maduro. Escuchemos mejor en su propia voz lo que dijo Diosdado Cabello, que habría sido lo que desató la furia de Estados Unidos. Vamos. ¿Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio? Secuestrado aquí, donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria. Hoy las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Karina, si eso que dice al final fue un traspié, fue un error, porque dijo que a Hugo Chávez lo mataron. No se sabe a qué se refiere con que lo mataron, recordando que lo que hemos sabido es que Hugo Chávez murió de cáncer. Así es que puede que haya sido un error, un traspié, o quizás se haya sincerado Diosdado Cabello respecto a lo que realmente habría ocurrido con Hugo Chávez. Vamos a profundizar en aquello más adelante, pero por ahora, por supuesto, que hay que referirse a la más reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con Venezuela, porque no le bastó con amenazar a Diosdado Cabello únicamente, sino que fue más allá Donald Trump y anunció que Venezuela le va a entregar 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Y lo que dijo también en este respecto Donald Trump es que estos barriles de petróleo van a ser recogidos por Estados Unidos, van a ser comercializados a precio de mercado. Y lo más llamativo de todo es lo que viene ahora, porque dijo que él mismo va a administrar ese dinero con tal de que tanto Venezuela como Estados Unidos se beneficien de este negocio. Es algo que, por supuesto, ha levantado múltiples reacciones, incluso dentro de el sector político de Estados Unidos. Hay algunas voces que ya están levantando cierta inquietud, y sobre todo por este punto que destacamos: Donald Trump va a administrar personalmente el dinero que resulte en torno a la venta y a la comercialización de estos aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo. Y también esta situación deja al descubierto que eventualmente habría habido una negociación directa con Delcy Rodríguez, teniendo en cuenta que Trump anuncia esta situación y lo da por confirmado, y de hecho ya se ha constatado incluso que hay 11 buques petroleros que están rumbo desde Estados Unidos a Venezuela para recoger este petróleo. Eso nos da cuenta que ya habría habido una negociación directa con Delcy Rodríguez y que ella de alguna manera habría cedido a entregarle este petróleo a Estados Unidos. Pero hablando también de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprende al decir que no hay injerencia extranjera dentro de su gobierno. Dice que ella jamás va a permitir ningún tipo de presión externa en lo que va a ser esta especie de gobierno de transición que ella ya ha comenzado a encabezar una vez que se juramenta ahí, como estamos viendo en pantalla, junto con su hermano Jorge Rodríguez. Llama muchísimo la atención esta reciente declaración de Delcy Rodríguez, sobre todo teniendo en cuenta lo que conversábamos recién. Ella dice, acá no hay injerencia extranjera, pero por otro lado tenemos a Donald Trump diciendo, yo voy camino a recoger 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Así es que acá no se sabe finalmente quién está ocultando información o quién no se está pegando a la verdad, porque acá por supuesto que son dos posturas totalmente contrapuestas las que han emitido los presidentes de Estados Unidos y la presidenta encargada de Venezuela. Así es que ya se está generando también cierta polémica respecto a esta situación, respecto a este entredicho, y también acá hay que sumarle a este debate lo que dijo el domingo recién pasado Delcy Rodríguez antes de juramentarse oficialmente como presidenta. Ella invitó directamente a Estados Unidos a un camino de cooperación en conjunto con el fin de que ambos países de alguna manera se beneficien de este eventual nuevo pacto entre ambas naciones. Así es que son
varios los aspectos que ya van a tener que comenzar a ser analizados por parte de los analistas internacionales. Escuchemos mejor, Karina, qué fue lo que dijo la propia Delcy Rodríguez en este sentido. Claro. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. En otro planeta vive, exacto, ¿no? Sí, y ahora, Karina, no sé, me llama la atención. Llama mucho la atención. La verdad es que no se sabe acá quién está ocultando información o no refiriéndose de manera verídica. ¿Quién dice la verdad? Exacto, a lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Y también otro flanco que se ha abierto, Karina, respecto al ataque del sábado 3 de enero perpetrado por Estados Unidos en territorio venezolano y que deriva en la captura de Nicolás Maduro, es la cifra de fallecidos. Acá ya hay varias controversias en lo que guarda relación a finalmente cuántas personas son las víctimas fatales de toda esta situación. Porque por parte del régimen venezolano no se ha entregado un balance oficial. Lo único que se han limitado a decir es que aproximadamente 20 personas habrían perdido la vida en medio de los ataques estadounidenses, mientras que en paralelo desde Cuba ya confirmaron que 32 militares cubanos encargados de la seguridad de Maduro han fallecido en medio de este operativo. Ya, pero entonces cuestiona directamente las cifras entregadas por el régimen. Exacto, y en paralelo también hay varios medios internacionales que estimarían que habrían sido por lo menos 80 las personas que habrían perdido la vida en medio de este ataque, y es por eso que se ha abierto una controversia. Lo mismo que decíamos recién de Delcy con Trump, no se sabe quién está diciendo finalmente la verdad respecto a toda esta situación. Y otro flanco que se abre y que ha quedado al descubierto una vez que desde Cuba confirman la muerte de 32 militares en territorio venezolano, es que finalmente esto nos da cuenta que ya había injerencia cubana o del régimen cubano al interior de Venezuela, por lo menos desde hace un buen tiempo, teniendo en cuenta que ya había militares cubanos instalados en Venezuela. Eso es otro flanco que se le ha abierto al régimen y que ya han comenzado a surgir varias opiniones muy duras en lo que respecta a esa situación. Ya, pero para nadie es un misterio que Cuba esté apoyando a Venezuela. Claro. De hecho, la relación entre Venezuela y Cuba es muy antigua y siempre en el último tiempo se ha especulado que de los pocos ingresos que tiene y que recibe Cuba para poder funcionar a pesar del bloqueo de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela. Y gracias a eso es que las personas, dentro de los pocos recursos que manejan en Cuba a nivel personal, el combustible, fíjate que no está dentro de las cosas que sean más caras. Claro. A diferencia de nosotros, pues si uno lo pudiera comparar con nosotros, el valor de los combustibles es de los insumos más caros que tenemos en la vida cotidiana. Exacto. En Cuba no es así. Sí. En Cuba hay otras cosas, los bienes importados son más caros, pero el petróleo para ellos es como si ellos fueran productores de petróleo. Exacto. Por la relación que tienen con Venezuela. Exacto. Ahora también Donald Trump, una vez que captura a Maduro, dijo que a partir de ahora le va a cortar todo el flujo de petróleo a Cuba, teniendo en cuenta que Trump dice que él va a controlar la industria petrolera venezolana. Así es que veremos también qué es lo que ocurre con Cuba una vez que se concrete esa situación. Y en paralelo, Karina, vamos a ver esto que se ha transformado en una guerra verbal entre el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí tenemos la más reciente declaración del colombiano, que acaba de decir que Donald Trump tiene un cerebro senil, así tal cual como lo escucha. Ahí estamos viendo en pantalla lo que fue el comunicado donde Petro finalmente cataloga de esa forma al presidente de Estados Unidos. Esto ocurre en el contexto, recordemos, el domingo recién pasado, Donald Trump dejó entrever que Petro estaba en la mira de un eventual futuro ataque de Estados Unidos, porque recordemos que en todo momento Donald Trump ha vinculado a Petro con el narcotráfico. De hecho, en una oportunidad lo catalogó como un líder de una red de narcotráfico. El domingo también lo acaba de decir que es un hombre enfermo, que le encanta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y en ese contexto Petro sale, responde, no solamente convoca una marcha para el día de hoy a las 4 de la tarde en todas las plazas de Colombia, sino que ahora ha dicho que Donald Trump tiene cerebro senil. Claro. Ahora aquí
el intercambio de frases entre Donald Trump y Petro no ha sido de lo más elevado en el último tiempo, por lado y lado, y por lo tanto la duda y la gran duda sigue siendo si se va a quedar solo en el intercambio. Claro. Porque también pensábamos, ¿te acuerdas que con las intervenciones de Nicolás Maduro había una cierta provocación hacia Estados Unidos? Así se percibió, tanto que se tomó a mal los bailes que él hacía, sí. Pero también estuvo siempre en entredicho si es que esta mala relación que trascendía solo se iba a quedar ahí o iba a haber una acción mayor. En el caso de Colombia es más complejo también. Claro. Y es también la incertidumbre que ahora reina en prácticamente todo Colombia, porque no se sabe si es que efectivamente Donald Trump atacaría directamente a Colombia como lo hizo con Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el domingo Trump cuando le preguntan por todo esto, y él dijo, me suena bien un eventual ataque en territorio colombiano. Así es que es muy delicado lo que está ocurriendo. Ya lo veíamos recién con nuestro compañero Robert Cox ahí en la frontera de Cúcuta. Está muy tenso el ambiente y sobre todo estamos a puertas de una marcha masiva que ha sido convocada por el propio Petro, y una marcha que también se estima nos va a dejar en evidencia cuánto respaldo popular tiene Gustavo Petro, porque si vemos que nadie sale a las calles haciendo caso a su llamado, eso nos va a dar cuenta también que tampoco contaría con mucho respaldo popular, que digamos. Ya, es que las condiciones son completamente distintas. Porque en Colombia sí existe libertad de todo ámbito, ¿no? Sí. De circulación, libertad económica, libertad de expresión. No es una dictadura. Sí. Petro fue elegido. Entonces hay condiciones diametralmente distintas. Exacto. Seguimos entonces con las noticias.